La lluvia arrecia sobre Nueva York en un otoño de 1919, golpeando los cristales emplomados de la mansión de piedra oscura en la Quinta Avenida como una sentencia sin apelación. El sonido de unos pasos firmes, pero desesperados, apenas resuena en el frío mármol del vestíbulo. Allí, Elise Dubois estaba de pie, con su único abrigo empapado y los ojos fijos en la pesada puerta cerrada de su nuevo patrón. El magnate Alistair Vance acababa de aceptar una posición de servidumbre para no morir de hambre, un abismo social que se abría bajo sus pies, pero la humillación, la verdadera y punzante, no era el hambre. La humillación era ver su apellido, el mismo que había ondeado en la nobleza francesa, reducido a una petición de caridad. Sentía el peso de la historia, no solo la suya, sino la de generaciones que ahora dependían de su silencio y su sumisión. En el aire, el olor a cedro y whisky caro se mezclaba con la humedad de los secretos que ella arrastraba desde el viejo continente. Una carga invisible que la hacía temblar más que el frío. ¿Podría una mujer con tanto pasado sobrevivir en un mundo que solo le exigía el futuro y un precio demasiado alto? Elise levantó la barbilla, un gesto minúsculo que, para ella, era la única defensa que le quedaba contra el cinismo del mundo. Sabía que Vance, el hombre de la mirada glacial y los imperios de acero, la vería como una pieza más, una sombra dispuesta a atender sus caprichos en la penumbra de una mansión que olía a poder y soledad. Pero la cinta de seda rota, única reliquia de su vestido de baile de antes de la guerra, que llevaba oculta bajo el cuello, era un recordatorio constante de quién había sido y, sobre todo, de quién debía volver a ser. No era solo un trozo de tela, era el ancla de su dignidad, el amuleto contra el miedo de ser vista como una víctima o una oportunista. La lluvia seguía martilleando afuera y Elise sintió que ese sonido no era solo el clima, sino la percusión de su propia desesperación, un ritmo que prometía no calmarse hasta que ella encontrara su propia libertad, lejos de las manos de cualquier magnate. Su objetivo no era el amor o el dinero, sino ser libre. Un sirviente abrió la puerta principal, su expresión tan pétrea como la propia mansión. El vestíbulo se tragó el poco coraje que le quedaba a Elise, transformándolo en una determinación fría. Vio su reflejo pálido en el suelo de mármol pulido, una mujer en un traje modesto, con ojos que habían visto demasiada ceniza. Sin embargo, la verdadera batalla no estaba en la guerra que había dejado atrás, sino en el silencio que se imponía ante ella. Dentro de esa casa, cada sombra parecía susurrar la palabra traición. Había oído rumores sobre la frialdad de Alistair Vance, sobre cómo el dinero había solidificado su corazón después de la traición de su prometida y la muerte de su padre, dejándolo creyendo que toda emoción era una debilidad. Era un hombre que lo tenía todo y no poseía nada verdadero. Y Elise, la mujer que no tenía nada, poseía una dignidad que su fortuna jamás podría comprar. La conexión, el primer atisbo de un conflicto inevitable, nacía allí, en la guerra silenciosa de sus miradas, la de la nobleza en ruinas contra el cinismo del nuevo mundo. El sirviente la condujo a una sala donde la penumbra solo era rota por el crepitar distante de una chimenea. Elise notó la opulencia sombría, el exceso que intentaba compensar la ausencia de luz y vida. Se sentía observada, no por los cuadros o las estatuas, sino por la propia atmósfera cargada de secretos y expectativas no dichas. Su corazón latía a un ritmo irregular, no por miedo al magnate, sino por la rabia silenciosa que le producía su situación. ¿Cómo pudo el destino ser tan cruel como para forzar a la última heredera de una estirpe orgullosa a servir a un hombre que la trataría como una posesión más? Recordó el rostro de su madre, su último deseo, que ella salvara el honor del apellido,
que lo reconstruyera sin depender de nadie. Era ese deseo, esa obligación, lo que le daba la fuerza para seguir adelante, aunque cada paso que daba dentro de esa mansión se sintiera como una traición a su propio pasado. Un pensamiento fugaz cruzó su mente, un minigancho que la sujetó a la realidad. La humillación era solo el comienzo. La supervivencia exigía un precio más alto que la servidumbre. Un sonido metálico y seco la sacó de sus pensamientos. Era la puerta del estudio de Alistair Vance que se abría, permitiendo que un rayo de luz helada iluminara la figura imponente del magnate. Su mirada era glacial, una fortaleza impenetrable que juzgaba sin decir una palabra. Ellis no se movió, devolvió la mirada con una intensidad que era un desafío mudo. No se rebajaría. Él la analizó viendo solo la miseria de una refugiada. Ella lo analizó viendo solo el muro emocional de un hombre herido que se había vuelto cínico. Este no era un encuentro de amo y sirvienta, sino un enfrentamiento de dos almas heridas, cada una defendiendo su última línea de orgullo. Ellis sintió cómo la tensión crecía, espesa como la niebla que se insinuaba por las ventanas. Sabía que si parpadeaba, perdería el primer asalto de esta guerra silenciosa. Alistair Vance le hizo una seña a su secretario, que sostenía unos documentos. Todo en su lenguaje corporal gritaba control. La miró de nuevo, esta vez con un desprecio apenas velado. La nobleza en la miseria siempre es la más peligrosa, pensó en voz alta, sin importarle que ella escuchara. La frase fue un latigazo, pero Ellis se mantuvo firme. Ella había sobrevivido a bombardeos. Estas palabras eran solo polvo. Ella respondió con una calma sorprendente, susurrando: «La dignidad no se paga con dinero, señor Vance, se conserva con coraje». El magnate se detuvo. Por primera vez, en lugar de ver a una sirvienta, vio un atisbo de la ferocidad que se escondía bajo su frágil apariencia. Se creó un silencio denso, cargado de la amenaza implícita de que sus destinos ya estaban entrelazados. Ella se adelantó un paso rompiendo la inercia del momento. No era una rendición, sino una provocación. He aceptado sus términos, pero quiero una cosa clara. Mi servicio es mi labor, no mi alma. Alistair Vance rió, un sonido seco que no tenía nada de alegría. En esta casa, señorita Dubois, uno no tiene el lujo de la elección. O acepta todas mis condiciones, o se va a la calle a morir de hambre. La lluvia se intensificó, como si la naturaleza se sumara al drama. Ellis cerró los puños, la cinta de seda rota apretada en su mano. Sentía el dolor físico de la injusticia, pero también la chispa de una resistencia que no sabía que tenía. Ella había aceptado su posición de clase, pero no su humillación. ¿Hasta dónde llegaría ese hombre para doblegarla? El magnate se sentó detrás de su escritorio de caoba, una mole de madera que parecía simbolizar su propio poder. «Usted está aquí por su apellido, señorita Dubois», dijo, con una frialdad calculada. «Su desgracia tiene cierto valor social. La gente de mi círculo aprecia los recuerdos de la guerra». La crueldad de la frase la golpeó más que cualquier bofetada. Él la estaba exponiendo, convirtiendo su tragedia en entretenimiento. Ellis se sintió cómo la humillación la quemaba por dentro. ¿Era ese el precio de la supervivencia? Ella se recordó a sí misma su promesa. Su objetivo existencial era recuperar la dignidad de su apellido, no caer más bajo. Ella tenía que encontrar una grieta en su armadura, o esta prisión dorada la consumiría por completo. Ellis se inclinó ligeramente, una reliquia de su educación aristocrática. «El valor de mi apellido no está en su miseria, señor Vance, está en la historia que lo sostiene». Sus palabras fueron un desafío directo a su cinismo. Por un instante, una sombra de algo parecido al respeto cruzó los ojos de Alistair. Un destello que él extinguió de inmediato. Era la primera vez que alguien en su círculo lo enfrentaba sin buscar un beneficio material. Sin embargo,
La desconfianza mutua era impalpable, la fuerza que los separaba, más fuerte que la propia mansión. Él no creía en la inocencia, ella no creía en la bondad de los magnates. Este juego de poder apenas estaba comenzando, y Ellis no podía permitirse perder. El magnate se puso de pie, terminando la conversación. Sus aposentos están listos. A partir de mañana, usted es mi nueva institutriz, con funciones expandidas. No me decepcione. Ellis sintió la humillación de la posición, la servidumbre camuflada, pero la aceptó. Su objetivo era sobrevivir, y este era su primer campo de batalla. Al salir de la sala, su mirada se cruzó con la de una mujer elegante y cruel que entraba, Evelyn Price, una socialité cuyo rostro parecía tallado en hielo y que le lanzó una mirada de conocimiento y desprecio. Evelyn conocía el secreto de la quiebra de los Dubois. La amenaza externa había entrado en la casa y el aire se hizo irrespirable. Ellis subió la escalera de caracol que la llevaría a sus aposentos, sintiendo el peso de la mansión, la prisión dorada que era el símbolo de su destino bloqueado. Cada escalón era un recordatorio de la posición de clase que la separaba de su pasado y de su nuevo amo. Pero, al mismo tiempo, cada escalón era un paso más cerca de su objetivo, la libertad. En sus manos, la cinta de seda rota era su único consuelo, su silenciosa promesa. La lluvia aún golpeaba afuera, la niebla se cernía sobre el jardín, envolviendo la mansión en un misterio purificador. No sabía cuánto tiempo duraría su lucha, pero sabía que no se doblegaría. ¿Podría la dignidad de una dama sobrevivir a la opulencia y el cinismo de un magnate? Ellis se llegó a su habitación, pequeña y modesta, con una ventana que daba a la Quinta Avenida, donde la luz de la calle era opacada por la tormenta. Se quitó el abrigo empapado y lo colgó, sintiendo el frío en sus huesos. Miró la calle, sintiendo la soledad de su nueva vida, el aislamiento que la hacía vulnerable. Recordó la mirada de Evelyn Price, el desprecio que ya la había marcado. Sabía que esa mujer no la dejaría en paz y que usaría su secreto para humillarla y destruir la reputación de Alistair. La reputación, el miedo a la explotación y la traición. Esas eran las fuerzas que los separaban. Ellis se tocó la cinta de seda, sintiendo la necesidad de un plan. Ella tenía que demostrar que su valor era interno, no material, o se hundiría para siempre. Se sentó en el borde de la cama, el único mueble confortable de la habitación, y miró la tormenta. La lluvia seguía cayendo, pero ahora, en lugar de ser un sonido de desesperación, parecía un susurro de purificación. La noche era joven, y la lucha por su dignidad apenas comenzaba. Ella había entrado en la jaula del magnate, pero no estaba dispuesta a convertirse en un pájaro. El magnate y la dama, unidos por el destino, separados por el orgullo y la clase. Ellis se durmió con la imagen de la puerta cerrada de la mansión en su mente y el susurro de la pregunta implícita: ¿cómo se lucha por la libertad cuando uno ya está encadenado a la supervivencia? La mansión Vance era un teatro de sombras y oro opaco. En cada pasillo, el silencio era tan pesado que parecía absorber la luz, dejando el aire denso con la fragancia de muebles antiguos y la humedad de los secretos. Ellis Dubois se movía en ese ambiente como un fantasma, una figura discordante en un lienzo de excesiva riqueza. El otoño de 1919 se había instalado en Nueva York, y la ciudad misma era un torbellino de nuevos ricos y viejas aristocracias, un contraste brutal que se reflejaba perfectamente en la relación entre el magnate y la dama. Ella, con sus modales impecables y su ropa austera, representaba la nobleza en ruinas, la dignidad que el dinero no podía comprar. Él, Alistair Vance, era el poder absoluto, el hombre que había construido su fortuna sobre el acero y la creencia de que todo era transaccional, especialmente las emociones.
El primer día de Ellis como institutriz y asistente no fue una lección para el sobrino de Vance, sino una prueba de su resistencia. Alistair la trataba con una indiferencia calculada, como si ella fuera tan solo una extensión del mobiliario caro. Pero Elise entendía el lenguaje no verbal del poder. Sabía que su silencio y su dignidad eran una amenaza para el cinismo de él. Ella notaba cómo él evitaba mirarla a los ojos por más de un instante, un indicio de la vulnerabilidad oculta detrás de su fachada glacial. Su trauma, la traición de su prometida y la muerte de su padre había levantado un muro emocional infranqueable. Él creía que el dinero era el único poder real, y ella era la viva imagen de que la miseria no había logrado romper su espíritu. Durante las primeras semanas, Elise se aferró a la cinta de seda rota, su símbolo central, como una marinera a un ancla en plena tormenta. La llevaba oculta, pero el roce constante contra su piel era un recordatorio físico de su promesa, reconstruir la dignidad de su apellido. Esta cinta no era un adorno, era la herida que la mantenía enfocada. Vance la notó una mañana, una fibra suelta que sobresalía de su blusa, y preguntó con un tono de mofa si era una reliquia de su pasado glorioso. Ellis respondió sin titubear: «Es un recordatorio, señor Vance, de que algunas cosas se rompen, pero no se pierden». Esta respuesta, ambigua y profunda, fue el primer mini gancho que lanzó, despertando la curiosidad del magnate. La presentación de Evelyn Price a Elise fue un acto de crueldad social. Evelyn, con su conocimiento del secreto de la quiebra de los Dubois, la abordó en la cena, fingiendo preocupación. «Dicen que huiste de la guerra sin nada. Qué pena, Elise, perder todo lo que te definía», dijo con una sonrisa venenosa. Elise sintió el golpe, la humillación pública que Evelyn buscaba. La socialité era la amenaza externa, el rival que usaría el dolor de Ellis para destruirla y, de paso, atacar la reputación de Alistair, con quien Evelyn pretendía casarse por interés. Ellis mantuvo la compostura. Su rostro era una máscara de orgullo inquebrantable. «Algunas personas pierden el oro, Evelyn, otras pierden la decencia. Yo todavía puedo recuperarlo primero», respondió, devolviendo la frase con una intensidad fría. Alistair, observando desde la distancia, notó la guerra silenciosa de miradas, la tensión palpable que su dinero no podía comprar ni controlar. Elise comenzó a percibir la vulnerabilidad de Alistair, esa fisura que él tanto se esforzaba por ocultar. Lo veía a altas horas de la noche, solo en su estudio, con la mirada perdida en los documentos, no como un magnate, sino como un hombre atrapado por su propio poder. Él había construido un muro de cinismo, pero detrás de él, Elise intuía un profundo deseo de encontrar algo verdadero, no contaminado por su riqueza. Ella no lo juzgaba. Ella también estaba atrapada, prisionera de su propia necesidad de dignidad y la puerta cerrada de la mansión Vance. La puerta, al principio una promesa de refugio, se había convertido en una prisión dorada. ¿Era él su carcelero o simplemente otro prisionero del destino? Un día, mientras organizaba los libros en la biblioteca de Alistair, Elise encontró un pequeño diario, no el de él, sino el de su padre. Alistair entró en ese instante, su rostro se contrajo con una furia helada. «¡No toques eso!», rugió, un sonido que rompía su habitual calma glacial. Elise se sobresaltó, pero se mantuvo firme. Vio el dolor en sus ojos, la herida fresca de la traición y la pérdida. Él tomó el diario de sus manos. Su contacto fue breve, pero cargado de electricidad. Ella no preguntó, solo le devolvió la mirada con una profunda comprensión. «El pasado siempre vuelve, señor Vance», susurró. Él la miró con una confusión no disimulada. Había algo en la compasión de ella que desarmaba su cinismo. El muro se había agrietado, aunque solo por un segundo fugaz. La tensión entre ellos se transformó en una guerra silenciosa de miradas,
El conflicto inicial alimentado por la posición de clase, sirvienta versus amo, y la desconfianza mutua. Él la trataba como una posesión más, pero ella lo enfrentaba con una dignidad que su dinero no podía comprar. Elise se dio cuenta de que su fuerza no estaba en la riqueza que había perdido, sino en la entereza que conservaba. Ella se había convertido en un espejo para él, reflejando la falsedad de su vida. El aire en la mansión parecía vibrar con esta confrontación, una danza de poder y orgullo que se desarrollaba lejos de los ojos de la sociedad. Evelyn Price continuó su asedio, sutilmente, dejando caer comentarios sobre la mendicidad francesa de Ellis en reuniones sociales. Su objetivo era humillar a Ellis y destruir a Alistair, exponiendo su supuesta debilidad al contratar a una noble en desgracia. Ellis sabía que necesitaba una estrategia más allá de la defensa pasiva. La revelación gradual de Evelyn era el microgancho que mantenía la tensión constante. Ella necesitaba convertir el miedo a la explotación en coraje para la confrontación. Su objetivo seguía siendo la libertad, no la riqueza, y eso era lo que Alistair, obsesionado con el control material, no podía entender. Una tarde, Ellis fue sorprendida por una implacable lluvia. El mismo sonido que acompañó su llegada a Nueva York, golpeando los cristales emplomados de la biblioteca. Estaba sola, y la soledad de la mansión se sintió abrumadora. La pérdida de su familia, la humillación de la pobreza, todo se convirtió en un dolor físico. Lloró en silencio, una catarsis necesaria, la cabeza escondida en las manos. En ese momento, Alistair Vance entró sin hacer ruido y la encontró vulnerable, despojada de su orgullo aristocrático. Ellis se secó rápidamente las lágrimas, volviendo a levantar el muro, pero él no se movió. Su mirada, por primera vez, no era glacial, sino simplemente humana. Ellis, impulsada por la intensidad del momento, confesó la herida emocional que la definía. Lo que perdí, señor Vance, no fue dinero, fue amor, fue la creencia de que la dignidad podía salvar algo. En este mundo, Ellis reveló que se sentía responsable por no haber salvado el honor de su familia. Esta confesión, nacida de la vulnerabilidad, fue su revelación emocional. Alistair vio entonces no a la sirvienta, sino a la mujer rota que él también era. Él no ofreció consuelo, sino una pregunta fría pero incisiva. ¿Y cree que el amor o el honor le dan comida en esta ciudad, señorita Dubois? Ellis se puso de pie, su orgullo restaurado por la misma vulnerabilidad que había mostrado. Le dan algo mucho más valioso, señor Vance: el coraje para no caer de rodillas. La mezcla de introspección y el impulso de la confrontación creó una tensión electrizante. La lucha por la dignidad se volvió el motor de la narrativa. Ellis, a pesar de su posición, actuaba como la protectora moral de la mansión, una guardiana de la decencia que Alistair había exiliado. El magnate, por su parte, empezó a tomar decisiones sutiles para protegerla de Evelyn Price, no por afecto, sino por un respeto incipiente. Los encuentros y los intercambios de miradas se hicieron más frecuentes y ambiguos. En un momento de alivio, Ellis observó el brillo de un antiguo broche familiar que Alistair guardaba. Era la única posesión que él había rescatado de la traición de su prometida. Ella vio en ese broche, en ese objeto material, la cicatriz de su propia herida. El verdadero valor de un objeto no está en su oro, sino en su historia, murmuró Ellis, hablando más consigo misma que con él. Alistair la escuchó, y algo se movió dentro de él. La vulnerabilidad de ella se convirtió en coraje, y su cinismo comenzó a ceder ante el deseo de encontrar algo verdadero. Él ya no la veía solo como una posesión, la veía como un enigma, una pregunta implícita que desafiaba su férrea creencia en el poder del dinero. El conflicto central,
clase y desconfianza se intensificaba, empujado por la amenaza de Evelyn Price, que estaba a punto de usar el secreto de los Dubois para un gran golpe. Ellis y Alistair, movían en el mismo espacio, pero estaban separados por un abismo social y emocional. El aire olía a la inminente tormenta social. El magnate, en un acto de control, le ofreció a Ellis un salario mucho mayor, esperando que el dinero comprara su silencio y su sumisión. Ellis lo rechazó con una quietud humillante. «Mi servicio ya tiene un precio, señor Vance, y no es dinero», dijo ella. Él se sintió desarmado. El rechazo de la riqueza era una nueva forma de poder que él no entendía. Ellis se dio cuenta de que su lucha por la dignidad era la única cosa que le quedaba y no la cedería. La puerta cerrada de la mansión, el símbolo de su destino bloqueado, pronto tendría que abrirse, ya sea para su huida o para su libertad. La niebla y la lluvia, motivos recurrentes, envolvieron la mansión, purificando las heridas y aumentando el misterio. Ellis estaba lista para el próximo asalto, sabiendo que la revelación de Evelyn era inminente. Su única arma era su honor. Alistair, por su parte, se vio forzado a confrontar su propia soledad. La presencia de Ellis era una incomodidad constante, una verdad que no podía ignorar. Él comenzó a desear el coraje de ella, el coraje de amar sin exigir control. El final de la presentación se acercaba con un cliffhanger emocional. Evelyn Price anunció un gran baile en la mansión Vance, un evento social donde ella planeaba exponer a Ellis. Ellis recibió la invitación con la certeza de que sería su campo de batalla. Ella terminó de organizar los libros, su mente fija en el desafío. El gran baile era el momento de la verdad. Ella sintió un miedo frío, pero la cinta de seda rota la mantuvo fuerte. ¿Podría la verdad de su pasado arruinar el futuro de Alistair, forzándolo a una elección moral devastadora? La vida en la mansión Vance se instaló en un ritmo de conflicto silencioso, una danza de poder y contención, donde cada mirada, cada silencio, era una batalla no declarada. Ellis se movía con la dignidad de quien ya lo había perdido todo, y esa aura de desapego era un veneno lento para el cinismo acorazado de Alistair. Él la observaba en sus tareas cotidianas, notando la precisión de sus gestos, la entereza de su postura y la tristeza profunda que contenían sus ojos, y sentía un incómodo malestar que no sabía nombrar. Ella no era una simple empleada, sino una sombra de su propia clase, recordándole constantemente la falsedad de su mundo y la frialdad emocional que había abrazado como un escudo. El olor a cedro y a secretos impregnaba cada rincón del aire, y Ellis percibía que la opulencia de la casa era solo una armadura que Vance vestía para protegerse del toque humano, una armadura que ella, inconscientemente, estaba intentando perforar con su simple presencia y su inquebrantable orgullo, una fuerza que su dinero jamás podría medir. El control de Alistair se manifestaba en pequeños actos de poder, órdenes frías, evaluaciones de su trabajo que bordeaban la humillación, y una total indiferencia a su persona, diseñada para recordarle su posición social. Pero Ellis entendía que este comportamiento era una defensa, el muro emocional levantado tras la traición de su prometida y la temprana muerte de su padre, lo que lo había convencido de que toda emoción era una debilidad. Ella devolvía su frialdad con una cortesía impecable, manteniendo la distancia de clase, mientras su objetivo existencial de reconstruir su dignidad sin depender de nadie seguía siendo su faro. Ella no buscaba su favor, sino su espacio para la supervivencia, y esa independencia silenciosa era la chispa que alimentaba la tensión entre ellos. Cierta mañana, mientras Alistair leía los documentos financieros en el estudio, Evelyn Price, la socialité cruel y su rival declarada,
Hizo una visita inesperada, entrando como un vendaval y lanzando las primeras flechas envenenadas. Me dijeron que su nueva asistente es la adorable Élise Dubois. Qué pena que la nobleza francesa, esa joya de la historia, haya terminado en simple servidumbre en la Quinta Avenida, ¿no es así, Alistair?, comentó Evelyn con un tono melifluo de falsa compasión que no engañó a nadie. Ellis, que entraba en el momento justo con una bandeja de té, sintió el golpe directo de la humillación pública, pero levantó el mentón, mostrando el temple de una guerrera. La amenaza de Evelyn era dual. No solo buscaba hundir a Ellis, sino también exponer la vulnerabilidad del magnate al acoger a una mujer con un pasado de escándalo financiero, algo que podría minar su reputación. Ellis le respondió a Evelyn con una calma que era más cortante que cualquier grito, un impulso nacido de la necesidad urgente de defender su último bastión, su honor. Es mejor servir con dignidad y con la conciencia limpia, señora Price, que vivir sin ella en un trono de juicio. La frase, corta, intensa y cargada de doble sentido, resonó en el estudio, forzando a Alistair a bajar el periódico y a enfocar toda su atención en la guerra silenciosa que se desarrollaba ante él. Él notó la intensidad del mirar de Ellis, el coraje que transformaba su fragilidad aparente en un arma peligrosa, una fuerza moral que la riqueza de Evelyn no podía comprar. La tensión entre el cinismo de Vance y la dignidad de Dubois era el verdadero motor de la escena, un microgancho que lo obligaba a tomar una posición, aunque solo fuera mentalmente, algo que él, como magnate controlador, detestaba profundamente. El magnate por primera vez sintió que Elise no era una posesión o un objeto, sino un enigma, una ecuación que su mente lógica no podía resolver, y esa falta de control era lo que lo atraía y lo repelía. Él comenzó a buscarla en la mansión, no por necesidad de servicio, sino por una fascinación incómoda, para testear su resistencia y ver hasta dónde llegaba la profundidad inagotable de su orgullo. Una noche la encontró en el ala más antigua de la biblioteca, acariciando el lomo de un libro raro, y sintió que una conexión silenciosa se establecía en el aire. ¿Qué busca exactamente en esos volúmenes empolvados, señorita Dubois? ¿Acaso está buscando el mapa del oro perdido de su familia?, preguntó Alistair con su tono frío habitual, buscando provocar una reacción de dolor o de debilidad. Busco historias, señor Vance, historias de personas que lo perdieron todo, pero que encontraron algo más valioso en el proceso, la fuerza para levantarse y la certeza de su inocencia, respondió Ellis, sin inmutarse, sin caer en el juego de la lástima que él le ofrecía. En sus palabras, él vio un reflejo exacto de sí mismo, un hombre que había perdido la fe en la humanidad tras la traición y la muerte, y que intentaba compensar esa ausencia con la acumulación desmedida de riqueza material. La revelación gradual era la de que ambos eran, en esencia, prisioneros, él de su dinero y ella de su pobreza y su pasado, ambos buscando la misma libertad que la pesada puerta cerrada de la mansión les negaba con obstinación, un símbolo de su destino bloqueado. La virada emocional que cambió el juego vino durante una implacable tormenta de lluvia, el mismo motivo recurrente que marcó la llegada de Élise, que ahora golpeaba los cristales con una furia dramática. Ella estaba sola en la sala de música, tocando una melodía melancólica en el piano empolvado, la única catarsis que le quedaba para liberar el dolor y la humillación acumulados. Alistair la encontró allí, y en el sonido desgarrador de las teclas sintió el peso de la melancolía que ella cargaba en su alma. La vio llorar en silencio, una imagen de vulnerabilidad absoluta que rompió su coraza de hierro. Pero, ¿qué es lo que la aflige tanto, Elise? ¿Por qué esta pena?
preguntó él, usando su nombre de pila por primera vez, un sonido que era a la vez una caricia y una violación de las reglas estrictas de su casa. Ellis se giró, con los ojos vidriosos por las lágrimas, pero la voz firme, un testimonio inquebrantable de su voluntad de acero. Ella compartió la herida emocional que la definía, la pérdida de su padre, quien había firmado el acuerdo de ruina bajo la promesa de un rescate que nunca llegó, un acto de fe traicionado por socios inescrupulosos. No es la pérdida del dinero, señor Vance, lo que me duele y me persigue. Es la pérdida de la creencia en el bien de las personas. Es la humillación de un acto de amor filial transformado en fraude, confesó Ellis, con la voz apenas un susurro cargado de dolor. Fue en ese instante, en esa confesión de vulnerabilidad, que Alistair tuvo su revelación emocional. Él vio en ella la cicatriz de su propia herida, la traición que había transformado su corazón en acero puro, y se sintió profunda e inesperadamente conectado a esa mujer que venía de otro mundo. La alianza inesperada comenzó a gestarse, una colaboración nacida de la necesidad y del respeto mutuo. Alistair, motivado por un sentido de justicia que creía extinto y por un deseo feroz de proteger a Ellis de la maldad de Evelyn Price, comenzó a usar su vasto poder para investigar los documentos y la quita de deudas del padre de la francesa. Él, el magnate cínico y calculador, estaba arriesgando su preciada reputación y su posición social por una mujer que solo le ofrecía dignidad y desafíos morales a su existencia. Ellis se sintió agradecida, pero su cautela seguía siendo su única defensa. Ella no quería depender de él. Su transformación debía ser fruto de su propio coraje y de su lucha incansable por su propia libertad, sin la muleta de la riqueza ajena. Evelyn, con el instinto agudo de una depredadora social, sintiendo que el magnate se le escapaba de las manos y que su poder se debilitaba, intensificó su amenaza. Dejó un billete anónimo y perfumado en la mesita de noche de Ellis, un micro cliffhanger que disparó la tensión al máximo. En el próximo gran baile de fin de año, todo su pasado será revelado ante la sociedad y el apellido Dubois será la burla de Nueva York. Nadie la salvará. Ellis supo que el clímax era inminente y que el tiempo se había agotado. Para siempre. Tenía que encontrar la prueba irrefutable de la inocencia de su padre antes de ser expuesta públicamente y, peor aún, arrastrar a Alistair con ella en el desplome social que se avecinaba como una avalancha de hielo. La búsqueda del documento original se convirtió en una carrera contra el tiempo. Una cacería silenciosa en la mansión oscura y laberíntica, llena de ecos de pasos furtivos y susurros de viejos secretos. Ellis y Alistair, ahora trabajando codo a codo, un equipo improbable unido por la desesperación, registraban archivos polvorientos y abrían cajas fuertes olvidadas. Él, con el conocimiento de los negocios de los magnates, ella, con la intuición aguda de la nobleza en desgracia. La alternancia entre escenas íntimas de búsqueda y la amenaza pública dictaba el ritmo narrativo, manteniendo la audiencia pegada a cada movimiento, a cada revelación gradual que se acercaba. El peso de la puerta cerrada de la mansión se sentía más opresivo, el símbolo de su prisión dorada, pero ahora Ellis ya no sentía solo desesperación, sino la determinación de transformarla en una puerta abierta para su futuro. Ella sabía que su lucha por la dignidad era una carrera contra el tiempo y que la verdad, aunque dolorosa, era su única arma. El foco de la narrativa se centró en sus emociones internas, el miedo de Ellis y la creciente necesidad de Alistair de protegerla, un sentimiento que lo hacía profundamente vulnerable. Alistair la encontró una tarde en el ático, examinando viejos papeles de la familia Vance, su rostro manchado de polvo. «¿Qué está haciendo aquí, Ellis?», preguntó él. Su voz era suave,
buscando una conexión. Los grandes fraudes siempre dejan una huella, incluso en las familias que no están involucradas directamente. La conexión entre ellos se hizo física y emocional. Elise notó que Alistair había dejado de tratarla como una sirvienta. Ahora la veía como una igual, una socia en el peligro. El ritmo de la historia se aceleró. La orquesta del gran baile ya estaba ensayando. Sus notas melancólicas eran un recordatorio constante de la inminente confrontación que se acercaba como un reloj. Elise descubrió en un antiguo libro de contabilidad de Vance el nombre de un abogado que había estado involucrado en la quiebra de su padre, un nombre que Alistair había olvidado por completo. La pista era vital. Alistair y Elise se unieron en la búsqueda en el cofre principal, una alianza forzada que rompía todas las barreras de clase. Elise, la sirvienta, daba las instrucciones basadas en su memoria. Alistair, el amo, las ejecutaba. En un momento de gran impacto visual, se encontraron en el cofre, bajo la luz mortecina de una linterna de aceite que creaba sombras dramáticas. Sus rostros estaban peligrosamente cercanos, buscando un plano antiguo que podía contener la clave. Sus manos se tocaron sobre el papel amarillento, un gesto que era un minigancho romántico y electrizante, un roce de piel que desató una chispa inesperada en el corazón endurecido de Alistair. Elise encontró una referencia cruzada, el nombre del abogado y un número de cuenta. Era la prueba de que el dinero de su padre había sido desviado a otra firma, no para pagar la deuda. La revelación era un alivio momentáneo, incompleto, pero era la verdad. Alistair, conmovido hasta el tuétano, notó la cinta de seda rota que Elise llevaba atada a la muñeca, el símbolo central de su dignidad. ¿Por qué usa eso, Elise? Es solo un jirón de tela que debería haber tirado, preguntó él con un tono que ya no era de burla, sino de profunda curiosidad. Porque es la única joya que llevo, Alistair, y nadie puede quitármela. Representa la promesa de que lo que se rompe puede curarse, pero lo que se pierde es el alma. Y yo no he perdido la mía, respondió ella en el clímax de su coraje. Su respuesta era la prueba de que su valor era interno. Alistair, finalmente entendiendo, abandonó el último vestigio de su cinismo. Él comprendió que la verdadera riqueza estaba en la conciencia limpia y que Elise era la única verdad que su vasta fortuna no había podido comprar. Su transformación estaba completa. Había aprendido a amar sin exigir control. La tensión se reanudó. El documento era irrefutable, pero Evelyn ya había preparado su propia versión, que sería presentada en el gran baile. Elise y Alistair debían actuar con una astucia y un coraje que desafiaba su propia naturaleza. El impulso narrativo empujó a Elise a tomar una decisión audaz. Ella enfrentaría a Evelyn en el gran baile. Ella convertiría su dilema personal en un espectáculo visualmente intenso de coraje y verdad. Ella se anudó la cinta de seda rota alrededor del cuello, en lugar de cualquier broche valioso o collar de diamantes. El símbolo de su dignidad y libertad se reforzó, preparándola para la batalla social. Alistair notó el gesto y sus ojos se encontraron. Su mirada era ahora de protección y un amor recién descubierto, despojado de cualquier deseo de dominio. Su elección moral era inevitable. La tensión era insoportable. Elise y Alistair estaban a punto de cruzar el umbral del salón de baile donde los esperaba la alta sociedad, lista para el linchamiento. Su destino estaba sellado. Él la miró, con el corazón en la mano, un gesto que valía más que todos sus millones. ¿Qué eliges, Elise? ¿Seguir escondida o revelar la verdad?, preguntó en un susurro. Ella sintió el roce de la cinta contra su piel. Una promesa. Yo elijo luchar por mi dignidad. Alistair, ya no seré una víctima de nadie más. Ellos cruzaron la puerta cerrada de la mansión, que ahora se sentía como una puerta abierta hacia lo incierto, hacia el destino que cruzarían juntos. Mil disculpas per la inconsistencia na contagem.
A falha é minha e a instrução de 120 parágrafos exatos é a prioridade máxima. Estou reescrevendo o bloco 4, clímax, confronto, 25 parágrafos, em espanhol latino neutro, garantindo a contagem exata antes de prosseguir para o final. Bloco 4, clímax, confronto, 25 párrafos. El gran baile de fin de año en la mansión Vance era un torbellino de seda, champaña y la hipocresía más exquisita de la Quinta Avenida. El escenario perfecto para una tragedia social orquestada. Elise y Alistair entraron juntos y ese gesto público y desafiante, el de la sirvienta en un vestido modesto junto al magnate más poderoso de Nueva York, fue el primer golpe de gracia contra el protocolo social, rompiendo todas las reglas no escritas del elitismo neoyorquino. La orquesta tocaba con una alegría forzada, pero la tensión en el salón era más densa que la niebla que se insinuaba por los ventanales, pues todos sentían que algo monumental, un escándalo de proporciones épicas, estaba a punto de suceder en ese lugar. Elise sentía las miradas clavadas en su espalda como dagas de hielo. El juicio silencioso que la convertía en el centro del huracán social, pero su corazón latía con un ritmo firme, no de miedo, sino de pura adrenalina y coraje. Su única defensa era la cinta de seda rota anudada discretamente en su cuello, un símbolo central que la recordaba que su valor no estaba en el oro que había perdido, sino en el temple inquebrantable que había conservado. Alistair, por su parte, se había despojado de su armadura de cinismo. Su mirada, que antes era de hielo, ahora se fijaba en Elise, con una mezcla de protección y una profunda vulnerabilidad que lo hacía arriesgar su imperio y su cómoda existencia por un simple ideal, la verdad y la dignidad de ella. Este acto de desinterés era la prueba final de su transformación. El foco de la escena se concentró en las imágenes externas, en la luz opulenta de los candelabros que contrastaba dramáticamente con la oscuridad emocional de los invitados, listos para presenciar el desplome de una dama. Evelyn Price se acercó. Su rostro era una máscara de superioridad triunfante, llevando en sus manos un sobre con un sello antiguo, un accesorio, perfecto para la villana en el acto final de la obra. Este era el momento del juicio público, la escena de alto impacto visual que se había estado cocinando a fuego lento durante meses de intriga y mentiras. Evelyn sonrió a Elise, una sonrisa venenosa que no llegaba a sus ojos fríos, cargada de la crueldad que la definía. Me temo, querida Elise, que debo informar a todos nuestros distinguidos invitados que su posición aquí, en el corazón de la sociedad, es producto de una gran mentira y de la caridad de nuestro anfitrión. La nobleza es costosa, Alistair, y los Dubois no solo perdieron su fortuna en la guerra, sino que su padre fue un fraude que huyó de sus acreedores, dejando un rastro de vergüenza internacional. El murmullo se extendió por el salón como un incendio incontrolable, un sonido horrible que Elise sintió como un latigazo directo a su alma. Evelyn, disfrutando del momento de gloria total, abrió el sobre con excesiva lentitud, sacando una copia del documento de la deuda de los Dubois, dramatizando la escena para conseguir el máximo impacto social. Aquí está la prueba irrefutable de su bancarrota fraudulenta, el vergonzoso fin de su linaje aristocrático, declaró en voz alta, asegurándose de que la orquesta se detuviera para que cada palabra resonara en el silencio ensordecedor que se había instalado. Elise sintió cómo la humillación la quemaba por dentro, una llama fría de vergüenza y rabia, pero su coraje, nacido de su transformación interior, no la abandonó. Por el contrario, la impulsó hacia adelante con una fuerza que no sabía que poseía. Ella dio un paso al frente, interponiéndose entre Evelyn y Alistair, antes de que el magnate, preso de la rabia, pudiera intervenir. Este era su momento,
Su lucha final por la dignidad que tanto había anhelado recuperar, la prueba de que su honor no dependía de la opinión de esos parásitos sociales, sino de su propia verdad. El ritmo narrativo se detuvo abruptamente. Solo existía la voz de Ellis y el silencio, atónito de la sociedad. Sí, es verdad que lo perdí todo, y mi dolor por esa pérdida es tan real y profundo como el odio que usted irradia, señora Price, sin haber perdido nada, comenzó Ellis, con una voz que, aunque baja y firme, resonó en todo el salón, capturando la atención de cada invitado. Ella no negó su pobreza, sino que atacó directamente la moralidad podrida de Evelyn. Pero la mendicidad es una elección que me fue impuesta por la guerra y la desgracia de un fraude. La crueldad y la difamación, señora Price, es un defecto de carácter que usted elige libremente para dañar a otros con sus mentiras. Yo elegí sobrevivir con mi conciencia intacta y mi verdad, y usted, ¿qué elige? Exhibir su maldad para ganar una posición social vacía. El diálogo devastador fue su arma más efectiva, una confrontación moral que dejó a la socialité congelada en la indignación, sus ojos dilatados por el shock. El salón se dividió y la conmoción total por el descaro de la francesa dio paso a un respeto incipiente y a regañadientes por la valentía inusitada de la dama. El clímax alcanzó su punto más alto, el punto de no retorno de la historia. Alistair Vance, el magnate más cínico y poderoso de la ciudad, dio un paso al frente, colocándose junto a Ellis, hombro con hombro. El gesto fue la elección moral que lo liberó para siempre de su propio trauma y de la prisión de su dinero. Él no buscó pruebas ni argumentos legales que lo respaldaran. Simplemente extendió su mano y tomó la de Ellis, uniendo sus dedos con firmeza y sin miedo en medio del caos social que se había instalado en el salón. Este fue el alto impacto visual, el símbolo de que su reputación, sus millones y su vida social no valían nada sin ella, a su lado, en una relación de igualdad que nadie podía negar. La señorita Dubois es mi invitada de honor y mi socia en esta búsqueda de la verdad. Y cualquiera que la acuse de fraude en mi casa, me está acusando a mí directamente, y tendrá que vérselas con todo el poder que poseo, declaró Alistair. Su mirada, ahora de fuego, se dirigía a Evelyn. Su transformación se completó en ese instante. Su poder se había convertido en protección incondicional y amor. Ellis sintió la calidez de su mano, la conexión real que había desafiado las barreras de clase, la desconfianza mutua y el cinismo de años. Ella apretó su mano con una gratitud profunda, un reconocimiento mudo de que el precio de su alma ya no era la servidumbre humillante, sino la libertad de ser ella misma, una libertad que ahora compartían en el desafío. Evelyn intentó objetar, farfullando palabras sobre la verdad de los papeles, pero Alistair la cortó con una frase lapidaria que selló su destino social. He investigado la verdad a fondo, señora Price. El dinero que usted alega fue robado de la familia Dubois se encuentra, de hecho, en cuentas vinculadas a la firma de su prometido, no a la de ella. El fraude está aquí, en esta sala, pero es usted y su socio, y no la señorita Dubois, la culpable y la mentirosa. La revelación final, con el nombre de su prometido, derrumbó por completo a Evelyn, cuya reputación quedó arruinada en un instante frente a toda la sociedad que antes la admiraba. El ritmo se aceleró dramáticamente. La sociedad murmuraba aterrorizada, la mentira de Evelyn se desvanecía en la vergüenza y el escándalo, y la verdad de Ellis se erigía triunfante. Ellis miró la cinta de seda rota en su cuello, sintiendo que había ganado su batalla por la dignidad y el honor de su padre. La cinta ya no era un recuerdo doloroso de una herida, era un glorioso trofeo de coraje y entereza. El gran baile se convirtió en un escenario de catarsis social. Ellis y Alistair se retiraron lentamente del salón, dejando atrás el caos social y el juicio.
La puerta cerrada de la mansión ya no era una prisión, sino un umbral de elección hacia un futuro diferente. Ellis y Alistair salieron de la mansión Vance en las primeras horas de la mañana, dejando atrás el gran baile, el síntesis, escándalo y el oro tóxico de la Quinta Avenida. Caminaron bajo un cielo que comenzaba a clarear, el aire limpio por la lluvia nocturna, un símbolo de purificación tras la catarsis social que habían provocado. Ellis sentía la paz en su pecho, una sensación que había creído perdida para siempre. La mano de Alistair seguía firme alrededor de la suya. Su gesto era el único juramento que importaba. La riqueza ya no definía su relación. Era la elección mutua de libertad y verdad. Ella no era la dama en desgracia. Él ya no era el magnate cínico y controlador. El magnate, despojado de su necesidad de dominio, se convirtió en el protector de su elección. Alistair usó su poder no para reconstruir su reputación social, sino para protegerla de Elise y exponer completamente la red de fraude de Evelyn Price y su prometido. Fue un acto de justicia sin ostentación, una prueba de que su transformación era real. Ellis, por su parte, se negó a aceptar cualquier ayuda financiera para su propia vida. Su arco de transformación la había llevado a una certeza. La dignidad no se hereda ni se compra, se construye con el propio esfuerzo. La lucha por la supervivencia había terminado y la lucha por la libertad comenzaba. El foco se alejó de la opulencia de la mansión y se centró en la vida real de Nueva York. Al cabo de unos meses, Ellis, con el poco dinero que le quedaba de su herencia y un pequeño préstamo de un contacto de su padre, abrió su propia escuela de idiomas en un barrio modesto de la ciudad. Su fachada era humilde, pero la luz que se filtraba por sus ventanas era más brillante que cualquier candelabro de la Quinta Avenida. La imagen externa de la modesta escuela se convirtió en el símbolo final que hacía eco del inicio. Un contraste total con la oscuridad y la penumbra de la mansión Vance. Alistair no se unió a ella de inmediato en el exilio de la alta sociedad, sino que puso en orden sus propios asuntos, vendiendo algunas de sus empresas más cuestionables y reorientando su imperio hacia negocios más éticos. Su transformación exigía un precio, dejar atrás la toxicidad de su propia riqueza. Él no la visitaba a diario, sino que respetaba su espacio, la prueba de que había aprendido a amar sin exigir control. Ella, a su vez, le escribía cartas llenas de la poesía de su nueva vida, manteniendo viva la conexión íntima que habían forjado en la tensión del conflicto. Una tarde de primavera, con el sol brillando por fin sobre la ciudad, Elise estaba sola frente a la puerta de su modesta escuela, el epílogo de su historia. En su mano, en lugar de un broche valioso, sostenía la cinta de seda rota, el símbolo de su dignidad recuperada. Había elegido esa cinta sobre el oro, probando que su valor era interno. La textura del aire era suave y el sonido de los niños riendo en el parque cercano reemplazaba el crepitar distante de la chimenea de Alistair, la variación sonora del nuevo comienzo. En ese momento, Alistair apareció, no en un coche caro, sino a pie, con el traje desgastado y una expresión de paz que nunca había tenido como magnate. Él se detuvo frente a ella, no como un amo, sino como un igual. Su mirada era de amor y respeto incondicional. «He cerrado las puertas que no me dejaban ser yo mismo, Ellis», dijo él, en un susurro. La puerta cerrada de la mansión se había convertido en la puerta abierta de su destino. Él le ofreció su mano de nuevo, no para controlarla, sino para cruzar un nuevo umbral. El fechamento emocional fue la certeza de que ambos habían encontrado su verdadero palacio en la conciencia limpia. Él, el magnate, había encontrado su única joya en la miseria de un alma libre, y ella, la dama, descubrió que el verdadero valor no estaba en el oro. El ritmo de la narrativa se ralentizó.
invitando a la reflexión profunda sobre el precio de la dignidad y la libertad. Ellis sonrió, guardando la cinta rota en el bolsillo. El precio del amor verdadero no es el oro, Alistair, sino la elección de ser libre, respondió ella, con una voz llena de la catarsis de su victoria personal. Se tomaron de la mano y entraron juntos a la escuela, bajo la luz del sol que iluminaba el modesto cartel. La imagen final era la de la puerta abierta de la escuela, bañada por el sol, reemplazando la penumbra inicial de la mansión. Porque incluso las flores marchitas recuerdan cómo se siente florecer, y el precio del amor verdadero no es el oro, sino la elección de ser libre. Y aunque el viento borró su nombre del mármol, su historia siguió viva en la memoria del agua. Si esta historia tocó algo en ti, cuéntame en los comentarios qué parte se quedó en tu corazón. Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra soledad para saber que estás conmigo. ¿Arriesgarías todo tu poder por amor? ¿O elegirías conservar un mundo donde no puedes ser tú mismo?